la justicia y la corte, o la corte y la justicia, que yo creo que no es menor. Porque vos llenas la corte, pero después tenés que dotarla de justicia. Bueno, hoy es la imagen, ¿no? Esta es la foto del día. El momento de la jura, sí. Fue a las 12:20 del mediodía. Con mucho hermetismo, por supuesto, porque hoy era la acordada, se iban a reunir los magistrados para determinar cuáles iban a ser los pasos a seguir, si les iban a tomar el juramento. Bueno, finalmente consideraron que ya estaba todo para poder tomar juramento a García Mansilla, y 12:20 con los jueces que estamos viendo, con Horacio Rosati, con Carlos Rosenkranz, con Ricardo Lorenzetti y los secretarios de la Corte ahí en el Salón Bermejo, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, le tomaron juramento a García Mansilla y decidieron postergar para la semana que viene el análisis justamente de la licencia que fue concedida en el día de ayer por la Cámara Federal, pero que ellos quieren analizar. Bueno, por Ariel Lijo, porque el título es Lijo no juró. O sea, la Corte no aceptó al Lijo hasta acá. Ese es el título. García Mansilla casi pasa a ser una anécdota. Más allá de que de García Mansilla se habló y mucho también en las últimas horas por lo que ocurrió cuando fue a defender su pliego y le preguntaron por aquello que había dicho y nosotros lo recordábamos acá, cuando Macri había firmado los mismos decretos nombrando en comisión a jueces que después terminó por retirarlos y el Senado aprobarlos, y dijo que viendo con el diario del lunes lo que había pasado, él no hubiera jurado como integrante del máximo tribunal porque hay una parte importante de la sociedad que concibe que eso no debe ocurrir. No sé si lo tenemos, pero eso de García Mansilla también dio mucho que hablar. Pero era el menos polémico de los dos. Frente al Lijo cualquier cosa es menos polémica, salvo excepciones. ¿Qué pasa, cancelario? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Queda muy antigua esa foto. ¿Por qué? 4 hombres. Queda como del siglo pasado. Me gusta eso, está bien. Bueno, lo que pide un sector importante. Imagínate otro hombre más. Está bien, es cierto. Queda re antiguo. ¿No se dan cuenta que mandar esta foto es como que atrasar 1000 años? Es lo que pidió por amparo incluso una asociación. Lo contaba ayer Lourdes muy bien. ¿Cómo se llama la asociación? Que todavía no, Red de Mujeres para la Justicia, que todavía no ha sido resuelto. Vamos a ver si hoy en la acordada tocaron el tema o si todavía lo van a postergar, ¿no? Porque ellos decían que no querían que juren ninguno de los dos a propósito de que no había mujeres. Bueno, ya uno le tomaron juramento. Entendieron que no tenían más que hacer lo que ya había. Sí, pero reemplazaba a otro varón, Paulino, porque el cargo de García Mansilla era en reemplazo de Maqueda. En el caso del Hijo, es el que venía a reemplazar a Hayton de Nolasco, que era la mujer. Está bien. Y por lo cual estaban pidiendo que haya otra mujer en reemplazo de Hayton. Pero de todas maneras, en ese contexto, igual no hay cupo hoy en la Corte. No. Por lo tanto, no es que esté invalidando una ley. No, podría hacerlo perfectamente. Quiero decir, es todo legítimo hasta acá. Después es repudiable políticamente o no, según quien lo mire. Sí. A ver, miremos de todas maneras algunas cosas que quería ordenar. Ya vamos a ir a Ceci Divana. Hasta Ceci, a ver, Ceci, ¿hay alguna novedad en Casa Rosada respecto a todo esto que está pasando en torno a la Corte, la apertura de sesiones del próximo sábado? ¿Cómo estamos? Bienvenida, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Paulino. Mira, sí, el presidente está acá todavía, el presidente Javier Milei está trabajando en su despacho. Esta noche en la residencia oficial de Olivos es cuando él va a estar empezando a dar forma a lo que va a ser su discurso de este sábado a las 21 horas, que tiene obviamente como condimento fuerte lo que va a ser su reencuentro público y su reencuentro en sí, porque hace 4 meses ya que no se ve con Victoria Villarroel. Un trato institucional, completamente institucional, es lo que se espera entre ambos cuando se vean después de 4 meses en la Cámara Alta este sábado a las 21. O sea que Milei todavía no escribió el discurso, dejan traducir eso en su entorno. Efectivamente. Va a tener un encuentro institucional frío, se supone, con Villarroel, pero hasta acá tampoco Villarroel agigantó la crisis. Y va a ir con la incertidumbre de saber si al Hijo le toma juramento o no la Corte, entendiendo que algunos dejaron trascender, y quiero que me lo confirmes, que si eso no ocurriera, Milei estaría dispuesto a él tomarle juramento, lo cual muchos constitucionalistas dicen que eso es arteramente inconstitucional. Ayúdame. Sí, yo todavía no tengo confirmada esa última parte, Pauli, de que podría tomarle juramento el presidente. Acá, de hecho, lo que me decían hace un ratito nada más es que en Casa de Gobierno consideran puntualmente que lo de hoy fue una formalidad. Obviamente lo que sucedió con García Mansilla, están contentos. Además, hay que hacer una aclaración. Manuel García Mansilla siempre fue el candidato preferido de Javier Milei, el hombre que ideológicamente tiene que ver con él. Con lo cual, que ya esté en funciones García Mansilla, acá se celebró mucho. Lo que dicen en el gobierno respecto de lo de Ariel Lijo, dicen, ya técnicamente para nosotros es un juez de la Corte.
con lo cual dicen es solo una formalidad lo que le resta a la Corte Suprema de Justicia. Obviamente se despegan del tema de la licencia, que es una cuestión legal que habría que definir y que dicen es una cuestión de Ariel Lijo, puntualmente cómo lo defina, ¿no? De qué resuelva a raíz de lo que diga la Corte. Pero en principio hoy había mucha satisfacción con esta imagen que se vio y con la que dicen tuvo mucho que ver Sebastián Amerio, el secretario de Justicia, el segundo de la cartera de Justicia, virtual primero si se quiere, ¿no? En algunas cosas, en lo que tiene que ver más con la rosca política, si querés, Pauli, que fue además quien negoció las dos candidaturas en el Senado de la Nación durante estos casi 10 meses desde que se designaron como candidatos a Lijo y a Mancilla. Sí, ahí hay varias cosas. Primero, ¿Amerio es más importante que Cuño Libarona? Sí, en muchos temas no hay duda. Y es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Paulino, nada más ni nada menos. Correcto, que es el órgano que efectivamente analiza los jueces, los elige o en su defecto analiza las sanciones a los jueces y sanciona. Más allá de eso, la otra anomalía es que García Mancilla, que es del riñón del presidente Milei, es convocado por Santiago Caputo, según dijo el propio García Mancilla, recordarán ustedes, en un contexto de también una anomalía porque lo hace alguien que está contratado en el gobierno y que no tiene cargo formal, no es que lo llamó el presidente o el jefe de gabinete o el ministro de Justicia de la Nación, en fin. Así que son algunas cosas que también van quedando atrás, casi menores frente a, insisto, una polémica más grande que es la del hijo y si puede o no eventualmente el hijo, sin renunciar al cargo de juez federal, tomar posesión de un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de que haga el Senado respecto a su pliego. Si lo valida con 2/3 partes de los miembros y por lo tanto lo confirma por los próximos 20 largos años, o si rechaza el pliego y por lo tanto se cae el nombramiento del hijo y tienen que reemplazarlo. Efectivamente, Pauli. El gobierno, Paulino, lo que busca por estas horas es tenerlo al hijo, es tener la foto de Ariel Lijo el próximo sábado en el Congreso de la Nación. O sea, García Mancilla ya va a estar invitado como miembro de la Corte por ceremonial y protocolo, pero el gobierno busca que esté también Ariel Lijo en esa foto. Es una forma, si se quiere, de desafiar, obviamente, a la Corte Suprema. También es un gesto, dicen, hacia Ariel Lijo. Dependerá del propio, hoy, al menos juez federal de Comodoro Pi, Ariel Lijo, si va a ir o no, porque también es de mínimo una situación incómoda, probablemente sentarse adelante de las 3 personas que en cuestión de horas y días van a estar decidiendo sobre su futuro. Pero el gobierno busca la foto de los 5 hombres de la Corte, lo que creen que hoy para el gobierno son los 5 ministros de la Corte Suprema de Justicia. O sea que vamos a tener que estar atentos al saludo entre Villarroel y Milei, vamos a tener que estar atentos si va el hijo, cómo se mira con el resto de los integrantes de la Corte, cómo lo miran. Igual, anoche Cuño Libarona acá en esta pantalla dijo que recién una vez que juraran iban a poder participar de actos oficiales. Por eso me llama la atención que ahora el gobierno diga, bueno, sí, lo voy a invitar, lo voy a sentar junto al resto de los jueces porque yo ya lo designé. Porque en realidad está designado, sí, eso es verdad, salió el decreto, pero no juró todavía. Por lo tanto, todavía no tiene la lapicera dentro de la Corte. Es cierto. Bueno, Ceci, gracias. Pero el gobierno tiene esa intención. Claro. Sí, sí, por supuesto. Hasta dentro de un ratito. Nos volvemos a encontrar. Cómo no, Paul. Gracias. Cuando dicen si el presidente puede o no tomarle juramento al hijo, es una polémica que se viene. El artículo 112 parece muy taxativo de la Constitución Nacional. Vamos a poner el artículo 112, si no lo miramos después. Yo creo que es muy taxativo respecto a que el juramento lo tienen que tomar el resto de los cortesanos. En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del presidente de la Nación. La primera Corte que se confirme, esto decía la Constitución, de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma Corte, que es lo que hizo hoy García Mancilla. Por eso la Constitución parece cerrarle la puerta a que si la Corte le dice eventualmente al hijo, mire, usted no tiene condiciones para asumir hasta tanto no renuncie, y por caso el hijo no renuncie, a que Milei tome juramento. ¿Se entiende la Constitución en eso? Me parece que es demasiado clara. Digo por lo que se ha venido contando en las últimas horas. El artículo 99, inciso 19, de todas maneras tiene otro elemento, que es que el presidente de la Nación puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado
y que ocurran durante su receso. Esto es muy importante, porque ayer lo dijo Gil Lavedra y pasó por alto. Hay alguien que lee muy bien lo jurídico, me dijo, ¿vos prestaste atención a lo que te dijo Gil Lavedra? Tenés razón, se me escapó. Insisto, esto es el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, sobre el cual el gobierno habló y mucho respecto a las condiciones con las cuales ellos o el presidente podía nombrar jueces de la Corte. El presidente puede llenar las vacantes de los empleos que requiera el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Lo que está diciendo es que solo lo puede hacer cuando alguien en el receso deje la vacante. La vacante está desde hace más tiempo. Sí, la de Hayton en 2021. Y de hecho los pliegos estuvieron en el Senado hace ya 10 meses. Y de hecho uno fue validado y estaba para ser discutido en el propio recinto, el del hijo particularmente. El de García Mansilla, curiosamente, el menos polémico, no, ni siquiera había tenido dictamen de comisión. Entonces, también acá hay presentaciones judiciales que veremos qué discurrir tienen. Da la impresión que va a ser unanimidad, una cuestión menor, pero esto no pasa inadvertido en lo puntilloso de la norma. Ayer aquí estuvo inclusive Juan Carlos Maqueda, el ex cortesano, el hombre que se jubila. ¿Y qué dijo con Joaquín Morales Solá? Esto vale la pena escucharlo, porque hasta ayer era integrante de ese cuerpo. 29 de diciembre. ¿Es inconstitucional o es constitucional? Mire, da para el debate porque está al borde de la inconstitucionalidad. Yo creo que mientras esté contemplado en el texto de la Constitución, y en el texto de la Constitución está en el artículo 99, inciso 19, se puede llevar adelante en función de la legalidad que tiene eso. Pero esto no quiere decir de que no sea cuestionado judicialmente y de que no pueda haber otras opiniones como las hay. ¿El Senado está en condiciones de rechazar estas designaciones? Sí, claro. Hay antecedentes jurisprudenciales que uno los puede rastrear, donde la Corte se ha expedido que si el Senado trata un pliego y lo rechaza, o sea, el juez debe dejar de prestar funciones en el mismo momento. Parece cosa juzgada. Y la verdad que es un capítulo abierto, extraordinariamente abierto. Bueno, después vamos a escuchar algo de lo que dicen en el gobierno, o vamos a compartir de las cuentas que le adjudican a Santiago Caputo, cómo lo está viendo. Porque ayer llamó mucho la atención una que se vanagloriaba de los decretos. Compartámosla, porque le adjudican a Santiago Caputo esta idea de decir, bueno, desde este lugar crea, en otro orden de cosas, el decreto debe ser una de las mejores obras de arte de los últimos 100 años del derecho constitucional. El famoso John, mi ley emperador, qué sé yo. Después tuvo otras, como por elevación cuestionar al PRO, o decir, si la nobleza obliga, felicito al PRO, el bloque de diputados y la mesa ejecutiva del partido que decidieron no sumarse a la movida cuca de rechazar la decisión del presidente Javier Gerardo Milei de designar a 2 jueces en comisión haciendo pleno uso de sus facultades constitucionales, un verdadero apoyo incondicional. Pasó de factura, porque el PRO, efectivamente, Paula, a esta hora da la impresión no acompaña. Se han radicalizado posturas, ya lo confirmó en las últimas horas de Angeli, lo confirmó Luis Juez, que habló en una radio de Córdoba. Había alguna especulación por la cercanía de Juez con el presidente, eso no ha cambiado. El propio Macri. El propio Mauricio Macri también se expresó, efectivamente, en un tuit ayer a última hora. Bueno, todas cosas que dan cuenta de que el gobierno está muy finito y que por eso, como no tuvo los números, cosa que blanqueó el propio Guillermo Francos ayer, en una entrevista en radio con Jonathan Viale, como no tenía el número, efectivamente hizo el decreto. Y bueno, de eso se está discutiendo. ¿Qué dicen? Recuerden que Lijo es el juez del poder. Por lo tanto, si Lijo pone un pie en la Corte, no lo sacan más. Esto es lo que dicen los que entienden de esto. Pero además dicen algo más importante. Que Lijo desde el lugar en la Corte va a convencer a los senadores que tenga que convencer. Y si hay alguno que está dubitativo, por ahí la política hace lo que habitualmente ocurre, que es que 3 faltaron, 2 se ausentaron, 4 viajaron, porque es con los 2/3 partes de los miembros presentes que se valida un juez de la Corte. Todo eso es lo que se está hablando. Sí, solo para sumarte, el 6, contaba Lu,
es el día que en teoría se van a juntar los miembros de la Corte, o así lo informaron hoy, para tratar esta cuestión sobre el hijo. Tenés, o sea, eso es un jueves. Está lunes, martes y miércoles. Lunes y martes es feriado. Bueno, el miércoles, sí, bueno, está bien, de esa semana, No el van a ir a miércoles trabajar en es feriado, un día de imagínate. que pueda haber actividad legislativa. O sea, lo que quiero decir es, si los senadores tendrían una real voluntad, podrían hacer o intentar al menos un movimiento o hacer una presentación de sesión especial, un pedido de sesión especial. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en el ámbito Yo legislativo. creo que está todavía abierto el ámbito de la negociación. Bueno, y después el último Por capítulo eso. Es que Cristina tampoco habló. Cristina tampoco habló, tampoco se expresó, es verdad, y en el peronismo el silencio abunda. En el peronismo siempre fue... El silencio abunda. Sí. Porque dicen no al método del decreto, no al hijo, son dos cosas distintas. Exacto, yo te iba a decir eso. Te iba a decir que siempre dijeron, abiertos a negociar, estamos. Pero el gobierno también tiene que escuchar lo que queremos nosotros, Una dicen en el negociación es estar peronismo. dispuesto a conceder. Claro, dicen, Efectivamente. quieren negociar pero sin conceder nada, así no va. El último capítulo y definitivamente muy fuerte.